Martes 17 de febrero de 2015 estamos iniciando una nueva entrevista en Informa TVX. Se acercan las elecciones y es importante conocer cuál será el trabajo de las diferentes instituciones del Estado en esta situación. La Procuraduría General de la República es una de las instituciones que tiene un papel muy activo durante las elecciones. Hoy estaremos conociendo un poco de su trabajo con su titular, Sonia Cortés de Madrid. Antes quiero recordarles que ustedes pueden participar de la entrevista a través de redes sociales, @canaltvx y @expresatvx son nuestras cuentas en Twitter. Recuerden que también estamos en Facebook. De hecho, ya hemos lanzado algunas preguntas en redes sociales, ya tenemos respuestas y estarán siendo transmitidas durante el programa, así que ustedes podrán ver ahí sus aportes a esta entrevista. Yo los estaré leyendo más adelante. Hablemos del contexto de la entrevista. Año tras año, las elecciones en nuestro país se ven opacadas por hechos de violencia entre simpatizantes de diferentes partidos políticos. Las agresiones amenazan el clima de tranquilidad y civismo que las autoridades convocan en cada evento electoral. Desde el 2009, la Procuraduría General de la República participa en las elecciones a través de la mediación y resolución de conflictos ante hechos de violencia generados entre simpatizantes, autoridades electorales y otros actores. Este próximo 1 de marzo, la Procuraduría está lista para intervenir a través del diálogo en todos aquellos conflictos que puedan surgir al calor de las elecciones. Por eso me acompaña en este espacio, lo he dicho, Sonia de Madrid. Con ella estaremos conversando sobre el papel de la Procuraduría en las próximas elecciones. Procuradora, bienvenida a Informa TVX. Muchas gracias, gracias por este espacio que le permite a la institución que represento, la Procuraduría General de la República, informar a la población y más a esa población que está ávida de ir a ejercer ese derecho del sufragio el día 1 de marzo y que esté informada que estará presente la Procuraduría como un ente líder o lideresa en este caso porque es Procuraduría del proceso de mediación. Excelente. Lo hemos dicho al inicio de esta entrevista, muchas veces la tranquilidad con la que vamos a las urnas se ve opacada por estos conflictos que surgen entre simpatizantes de diferentes partidos políticos en la misma mesa electoral. ¿Qué hace la Procuraduría para intervenir ante una situación de conflicto? Sí, gracias. Bueno, primero, como para contextualizar todo este tema, podríamos decir que la Procuraduría en esta formación que tiene como mediador y mediadora, sí, y que estamos listos pues para enfrentar cualquier tipo de conflicto que pueda surgir entre seres humanos y que la ley no nos prohíba esa forma de resolución, que es una forma pacífica, es una forma de resolver las cosas mediante el diálogo, pues quiero explicar que la Procuraduría tiene ya este prestigio como tal desde 1999, que comienza a darse los primeros pasos en mediación. Pero ya en materia electoral estamos desde el 2009 incursionando, puesto que consideramos que el momento, el evento en sí de llevar a cabo las elecciones es un momento propicio para que haya algún tipo de malos entendidos, porque hemos aprendido en mediación que los conflictos en sí no son ni buenos ni malos, no que son parte del ser mismo de esta interrelación que hay entre los seres humanos. Pero lo importante es cómo se va a abordar o qué solución se le va a dar a ese tipo de confrontación, a ese tipo de desaveniencia surgida entre las personas. La Procuraduría, como siempre actuando en una forma anticipada, proactiva, nos adelantamos a los hechos porque nuestro papel esencial es la prevención y hemos decidido solicitar a todos los partidos políticos, primero la suscripción de un pacto que ya estamos preparándonos y que van a ser invitados todos los medios para el día 24, el próximo martes, donde nos comprometamos a que este 1 de marzo sea en verdad una verdadera fiesta cívica, donde los ciudadanos y ciudadanas acudan a ejercer este derecho. Procuradora, me quiero quedar con eso. Es decir, es importante lo que nos dice. La Procuraduría no solo está entonces reaccionando ante el día de las elecciones, sino que también ya está tomando medidas de carácter preventivo para que se tenga una situación de armonía en las elecciones. Así es. Muy bien. Y por eso es el llamado a todos los partidos políticos. Excelente. Ahora bien, como sabemos que nos enfrentamos a un nuevo ejercicio y el voto cruzado para nosotros es un tema nuevo, pues indudablemente podríamos ya hacer como las primeras conjeturas que puede dar lugar a algún tipo de desaveniencia. Correcto.
Si acaso se diera, ahí va a estar presente la Procuraduría, ya sea que este tipo de conflicto surja entre votantes en sí, como también entre los votantes, las votantes y los miembros de las juntas receptoras. Me gustaría que podamos irle explicando a la gente ya en campo cómo se desarrolla esta labor de mediación. Es decir, pongamos un caso ejemplar, digamos en una mesa de votación existe alguna discusión sobre, por ejemplo, un voto impugnado. Entonces, entre las diversas autoridades de la mesa y los simpatizantes de partidos políticos se comienza a generar este conflicto, que si es nulo, que si es válido el voto. ¿Cómo actúa ahí la Procuraduría? Sí, la Procuraduría va a actuar en todo momento en forma preventiva. Muy bien. Y por medio del diálogo, tratando de avenir a las partes y con esa capacitación que en cada evento electoral se ha ido dando a nuestros mediadores, pues tiene la capacidad y el perfil adecuado para incidir en el tipo de resolución y más que todo lo que se hace es por medio del diálogo, que eso es lo interesante de este medio de resolver conflictos y que la solución sale de las mismas partes intervenientes en el conflicto, porque recordemos que el mediador y la mediadora no es ni juez ni parte, no que es eminentemente neutral. La persona que interviene como mediadora es neutral, imparcial y lo que persigue es resolver el conflicto. Solo facilita el diálogo. Facilita el diálogo, pero claro, con el conocimiento que se tiene ya a estas alturas en materia electoral y la legitimidad que tenemos como institución para intervenir, lo que puede hacer es incidir, por ejemplo, en la ilegibilidad de un DUI. Lo ilegible o no, pues eso es cuestión de diálogo. Si el miembro de la Junta Receptora es radical y dice no, esta persona no puede votar y el votante dice, ¿cómo no? Si mi número se lee y se lee perfectamente y lo explica, entonces entra esa especie de diálogo entre las partes. Y lo importante acá es lograr que la persona ejerza ese derecho del sufragio. Excelente. Entonces ahí podría ser uno. Y de ahí puede haber, como la naturaleza de los conflictos es diversa. Recordemos que entre dos personas puede suscitarse cualquier tipo de situación. Excelente. Procuradora, usted ha dicho, hay situaciones en las que por ahí podemos tener una postura radical. ¿Sabe la Procuraduría también en qué momento ya deja de, digamos, intervenir como mediadora y entonces es necesario llamar a otra autoridad como una Procuraduría de Derechos Humanos o una Policía Nacional Civil? Sí. ¿Está esa coordinación? Así es, nosotros estamos completamente conscientes que todas las instituciones tienen un ámbito de competencia. Correcto. Nuestro rol lo determina hasta llegar al ámbito preventivo y de solución por medio del diálogo. Pero si hay el cometimiento de una infracción de índole penal, pues será estrictamente la misma policía que puede capturar en flagrancia y la misma Fiscalía General de la República que tiene el monopolio de la acción penal. Y aparte de eso, si hay una violación a los derechos humanos, pues también estará presente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Cada institución sabe muy bien el rol que desarrolla y su ámbito de competencia. En esa medida creo que articulando esfuerzos podemos llegar y salir a un buen término en este momento de las elecciones. Excelente, Procuradora. Me interesa tanto conocer lo que realizará la Procuraduría en campo el día de las elecciones, como esas medidas preventivas que haya dicho, convocar a un diálogo, a un pacto de no agresión entre los partidos políticos. Ya estaremos hablando de eso. Antes me interesa que usted nos describa también cuál es este perfil de este mediador de la Procuraduría. Entiendo que durante este año van a ser desplegados 150 servidores y servidoras públicas para mediar. ¿Cuál es el perfil que debe cumplir? ¿Cuál es el proceso de capacitación que tienen? Sí, claro. Primero le voy a hablar sobre la capacidad instalada. Okay. En un primer momento nosotros consideramos que 150, pero cuando vemos y presumimos la cantidad o la afluencia de votantes, nosotros incluso quisiéramos tener un desplegado de 250 mediadores y mediadores. Recordemos que es a nivel nacional, en 17 procuradurías, que esa es nuestra máxima fortaleza, nuestra presencia en cada uno de los municipios. Ahora bien, hay que recordar que donde vamos a tener presencia es en los centros de mayor afluencia y también tenemos alguna fusión itinerante que estaremos de un lado a otro. Yo pienso de aquí, del centro de convenciones, que es el más grande, el CIFCO, pues desplazarme podría ser a Santana o incluso vamos a procurar llegar hasta San Miguel en esa medida, pues en carácter personal. Correcto. Pero
en todas las procuradurías habrá presencia de la Procuraduría con el servicio de la mediación. ¿En todos los departamentos? En todos los departamentos. Muy bien. Ahora bien, ¿quién es ese mediador? ¿Por qué garantizamos ese logro de su actuación? Bueno, porque son personas con perfiles idóneos, capacitadas desde hace mucho tiempo, y él es una persona eminentemente neutral. Es confiable porque su meta, su dirección es únicamente a resolver el problema. Él no se va a inclinar así como un juez a darle la razón a alguien, únicamente es en la solución del conflicto. El ser imparcial, el ser neutral es una garantía para que se pueda resolver un problema. Excelente. Entiendo también que los mediadores comienzan ya a tener capacitación electoral, es decir, el Tribunal Supremo Electoral comienza también a capitarlos para poder tener conocimiento de los aspectos de carácter técnico durante la elección. Así es. Hablemos de eso. Toda esa capacitación se establece en las obligaciones que se suscriben en un convenio. El convenio lo firmamos con el Tribunal Supremo Electoral y de ahí vienen nuestras obligaciones. Para ellos darnos los espacios adecuados, la capacitación, la legitimidad de nuestra presencia, que hoy pretendemos que sea no solamente en la apertura de los centros, sino incluso hasta el escrutinio final, porque en el mismo escrutinio puede surgir algún tipo de conflicto. De acuerdo. Y luego nosotros pues nos comprometemos a ese despliegue de mediadores y mediadoras en todo el país y a estar siempre presentes en la búsqueda de este proceso de pacificación, que nosotros ese es el objetivo más grande que perseguimos. No solamente resolver el conflicto inmediato que puede haber surgido, sino enseñarle a nuestra ciudadanía a que hay formas alternas que tienen que ver mucho con la educación, con que una persona sea muy correcta, tolerante, comprensiva, no violenta y que puede solucionar cualquier conflicto que se dé. Procuradora ha destacado aspectos muy importantes, educación, ha dicho tolerancia. Son justamente dos características que también nuestros amigos en redes sociales han estado participando durante la entrevista, porque nosotros preguntábamos qué creen ustedes que está generando la violencia durante las elecciones. Ellos destacaban algunos de estos puntos. Yo tengo que hacer una pausa, pero al volver quiero que analicemos también qué está pasando de alguna manera, cómo ve la Procuraduría el rol de los partidos políticos, la militancia durante ese contexto electoral. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más de la entrevista de Informa TVX. Estamos hablando de la mediación y resolución de conflictos durante las próximas elecciones. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Sonia Cortés de Madrid, Procuradora General de la República, se encuentra conmigo en este espacio de entrevista. Estamos hablando del rol que cumplirá la Procuraduría durante las próximas elecciones, un rol muy importante, la mediación y la resolución de conflictos. Ya, Procuradora, usted nos explicaba este importante rol que cumplirán servidores públicos de la institución que usted dirige para poder dirimir a través del diálogo conflictos que susciten en las elecciones. Yo creo que hablemos un poco en materia preventiva. Usted ha dicho, como Procuraduría, hemos hecho un llamado a los partidos políticos para firmar un pacto, de alguna manera, de no agresión. Quiero que hablemos de eso. ¿Qué tipo de llamado puede hacer la Procuraduría, tanto a los partidos políticos como a la militancia, de alguna manera, para poder prevenir estos hechos de violencia y también de acusaciones, de malas palabras, digamos, de esa violencia que se genera verbal y física? Sí, nosotros hacemos el llamado y hasta hoy pues hemos tenido apertura y creo yo que el propio día de la suscripción de ese pacto, el día 24, al cual también van a ser invitados formalmente, el próximo martes, creo que nadie va a decir que no, nadie va a resistirse y eso es una buena señal. Yo siempre he reconocido la educación que hay a nivel de alta dirigencia. No hemos visto escenas como vemos en otros países que en los mismos parlamentos o en las mismas sedes parlamentarias pues hay agresiones hasta físicas. Nosotros, gracias a Dios, afortunadamente no hemos visto ninguna conducta de esas y siempre hemos visto que impera el diálogo y el debate en el cual vemos más en esta época de elecciones.
Pero sí sabemos que a nivel ya de bases, a nivel de seguidores, de simpatizantes, es por demás que este tema no sea apasionante, que cada quien crea que su partido pues es el mejor y la ideología pues sea como lo que domine la opinión. Correcto. Entonces la idea es esa, anteponernos a cualquier tipo de reacción que pueda haber en el momento mismo de llevar a cabo la elección. ¿Qué es lo que nosotros queremos y cuál es la exhortación que hacemos a la población? Esa que hemos dicho, que sea una verdadera fiesta cívica. Perfecto. Solamente así podemos decir que vamos avanzando en un Estado democrático de derecho. Usted ha dicho, es importante destacar que a nivel de cúpulas partidarias se ha mantenido una situación Se mantiene. de Yo cordialidad. nunca me he dado cuenta que haya forcejeos, agresiones ya de tipo físicas o que haya, como en otros países que uno ve que hasta se tiran cosas, ¿no? Nunca he visto Sin embargo, nada de eso. procuradora, en cada elección sí lo que vemos es agresiones entre los simpatizantes de los partidos políticos. Quizás no la cúpula, pero sí las estructuras militantes de los partidos políticos. ¿De alguna manera ha contemplado la Procuraduría poder establecer diálogos con algún mando medio, con algún encargado de campaña de partidos políticos para destacar el valor del diálogo, el valor del consenso, de la no agresión, para que eso pueda ser trasladado a la base? Sí, nosotros hacemos, y de eso se trata muy bien. precisamente este pacto que vamos a suscribir, Excelente. que todas estas directrices, todas estas formas de proceder bajen en cascada y sean llevadas a toditos y a toditas las simpatizantes de tal o cual partido. En esa manera creo yo que nos vamos a ir educando, porque de esto se trata de educación. Perfecto. Para erradicar de nuestras conductas todo tipo de violencia. Recordemos que a veces la violencia social en la cual nos encontramos puede contaminarnos y de ahí que casi la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas a veces reaccionamos en una forma tal vez no llegando a violencia extrema, pero sí agresiva. Pero la agresividad así comienza. Después va en escalada hasta desencadenarse en una violencia total. Excelente, procuradora. Usted ha destacado cultura, educación, tolerancia. La mediación que tendrán estos servidores de la Procuraduría General en territorio sin duda se hace fundamental. ¿Cuál será el costo de esto, procuradora? Bueno, a nivel de partes, todos los servicios que da la Procuraduría son eminentemente gratuitos. Gratuitos, nosotros son nuestros mismos mediadores, mediadoras los que van a ser desplegados. Nosotros vamos a ingeniarnos para dar algún tipo de estímulo a ellos, ya sea por un día compensatorio, por el día que nos van a entregar, que van a privar a sus familias de su presencia, pero nada va a costar más de lo que el gasto ordinario. Excelente. Sí se lo preguntaba porque incluso el año pasado tuvimos esta coyuntura respecto a las finanzas de la institución. Ahora eso no va a ser un problema para poder impulsar la mediación electoral. No, no es ningún problema, porque todo sale pues de lo mismo, de nuestro quehacer institucional. Excelente. Procuradora, hay otro punto antes de ir cerrando la entrevista, y es que para poder aspirar a un cargo público, y lo hablamos un poco en el corte, es también necesario que cada candidato, cada aspirante pueda tener su solvencia de obligación alimentaria. Hablemos un poco de qué se trata esto y sí, en números, cómo ha sido entregado a los candidatos. Así es. Toda persona que pretenda ocupar un cargo de servidor público debe estar calificado y cualificado. En la calificación pues tendrá que presentar todos sus atestados que lo acreditan como los requisitos que la misma ley menciona. Pero en la cualificación, en la calidad de una persona, pues también debe existir un finiquito moral. Mal haría un servidor público, por ejemplo, si está pendiente con la cuota alimenticia de sus hijos. De ahí la necesidad de que a su hoja de vida sea agregada ese finiquito moral. Hemos extendido en estos días 4.250 constancias que constituyen ese finiquito moral, que está al día, independientemente si tiene o no tiene cuota. Aquí no vamos a calificar de un mal padre o un padre responsable aquel que tiene proceso en la Procuraduría, no que aquel que teniéndolo no cumple con esa cuota o ese deber de llevar esa cuota alimenticia a su hijo y por eso le sale insolvente, que está insolvente con esa obligación. ¿Se ha negado alguna constancia de solvencia a algún candidato ahora o algún aspirante? Hay un solo caso del que yo tuve conocimiento de un candidato que expresó
que al cumplimiento de su mayoría de edad, y creo que todavía hay desconocimiento, no obstante, que el Código de Familia ya tiene varios años de vigencia, pero dice el padre, bueno, al llegar a su mayoría de edad, 18 años, yo no sabía que trascendía mi obligación. Pues eso era antes de la aprobación del Código de Familia, porque con el Código de Familia se dice que si hay aprovechamiento del tiempo, esto quiere decir que si el adolescente, la adolescente está estudiando una carrera universitaria, no importa cuán larga sea, como en la de medicina, pues el padre tiene obligación de sufragar esos gastos. En este caso el señor confesó, es candidato a concejal de Oriente, que él no sabía y el muchacho se fue para Estados Unidos, entonces creía él que ya ahí terminaba su obligación, pero no, porque si el muchacho está estudiando, tiene la obligación. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, tiene que haber otra vez comunicación entre padre e hijo, buscarlo, y si él se pone al día o el hijo lo exonera y extiende una declaración jurada, pues igual se solventa la situación. Excelente. Procuradora, yo tengo que ir cerrando esta entrevista, pero antes de cerrar, a mí me gustaría que usted pueda hacer un llamado tanto a ciudadanos como a partidos políticos, como a militancia, para poder, digamos, convocar a este perfil que usted dice tolerante, pacífico durante las próximas elecciones. Así es. Bueno, nosotros como Procuraduría nos encanta hacer este llamado. Nosotros hacemos esta invitación a la población, a la ciudadanía en general, para que el día de las elecciones, el 1 de marzo, primero se comporte con un nivel de civismo óptimo, el cual todos deseamos, que el deseado para todos y para todas. Pero si acaso fuera provocado o él se sienta que está siendo violentado y haya confusión de derechos incluso, ahí está la Procuraduría, que la busquen inmediatamente, porque este proceso de la mediación es excelente para terminar un conflicto en forma pacífica y armoniosa para todos y para todas. Ante algún conflicto, yo puedo hacer un llamado a la Procuraduría el día de la elección. A la Procuraduría, que va a estar con sus respectivos distintivos. Hay una institucionalidad atrás de cada mediador y cada mediadora, hay un perfil adecuado, y confíen que sí se pueden resolver los conflictos mediante del diálogo. Excelente. Entonces, ¿estarán identificados esos servidores, esos mediadores? Correcto. Hemos dicho que serán 150 servidores y servidoras públicas. Y más si podemos, porque queremos llegar a 250. Es posible entonces que sean 250 con cobertura en 14 departamentos concentrados en los centros de votación de mayor afluencia. Así es. De acuerdo. ¿Número de teléfono, Procuradora, o algún espacio donde se pueda contactar la población ante denuncias o alguna necesidad ante un conflicto? Sí, el 2231-930506 para cualquier consulta, y ahí pues lo derivamos donde corresponde. Excelente. Y nosotros nos quedamos muy pendientes de este pacto con los partidos políticos. Consideramos que es importante esa labor. Van a ser llamados porque pues ustedes también desarrollan o desempeñan un papel muy importante entre la población y las instituciones. Procuradora, ha sido un tremendo gusto tenerla en este espacio también para de noticias. Mí, muchas gracias, muy amable. Gracias, joven. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante este espacio de entrevista. Nosotros tenemos noticias para compartirle en Informa TVX. Antes hacemos una pausa, ya regresamos.